3 cuentos de terror sobre panteones, escritos con inteligencia artificial. Brujería en el panteón. Hace años llegué al panteón con la luz del amanecer apenas filtrándose entre las ramas retorcidas de los árboles. Mis visitas a la tumba de mi madre siempre habían sido una mezcla de dolor y paz, pero esa mañana algo se sentía diferente. El camino hacia la tumba estaba más silencioso de lo habitual. Solo el crujir de las hojas secas bajo mis pies rompían el silencio sepulcral. El aire frío rozaba mi piel, llevando consigo un leve olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. Al acercarme a su tumba, mi corazón se detuvo. La tierra estaba removida, desordenada, como si alguien hubiera estado escarbando. Por un momento pensé en ladrones de tumbas, pero lo que vi a continuación me heló la sangre. Entre la tierra suelta había objetos extraños, huesos pequeños, atados con hilos rojos y una figura de cera grotescamente moldeada, con un alfiler clavado en su corazón. El terror y la ira se apoderó de mí. ¿Por qué en la tumba de mi madre? Arrojé los objetos por los aires e intenté reordenar la tierra. Mis manos, temblorosas, apenas eran capaces de sujetar aquellos oscuros talismanes. El tacto de la cera era pegajoso y frío, como si estuviera impregnado de pura maldad. Mientras trabajaba, un sonido me hizo detenerme. Un susurro apenas audible, como una voz ahogada por la tierra. Miré a mi alrededor buscando el origen, pero solo encontré las sombras danzantes de los árboles. Entonces, ella apareció. Una mujer de edad avanzada, vestida con ropas oscuras, se acercó a mí. Su mirada era profunda y sabia, y en sus ojos pude ver una mezcla de tristeza y conocimiento. Con una voz que parecía llevar el peso de siglos, me dijo que mi madre no estaba descansando, que la habían hecho parte de un ritual, un hechizo para dañar a otro, y que ese lugar se había convertido en un cruce de caminos para las energías oscuras. Mi mente luchaba por asimilar sus palabras. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo una desconocida podía saber que se trataba de mi madre? La mujer, percibiendo mi incredulidad, extendió su mano hacia la figura de cera y me pidió que buscara ayuda para hacer un contrahechizo, o su alma penaría haciendo el mal a una persona que tal vez no lo merecía. Los ojos se me llenaron con lágrimas de rabia. ¿Cómo alguien podía hacer una cosa así? ¿Por qué a mi madre? La mujer respondió como si hubiera leído mi pensamiento. Me dijo que no era personal, que solo se trataba de gente sin corazón que había elegido una tumba al azar para usar al difunto, que en ella descansaba. Todo con fines codiciosos. Llorando y confundido le pedí que me ayudara. Ella pareció meditarlo, pero al final accedió. Me dijo puntualmente qué hacer con los objetos que desenterré y procedió a darme una estampita con una oración de justo juez. De su cuello sacó un rosario de metal muy viejo y se lo quitó. Lo estrujó entre mis manos y procedió a decirme con su voz cansada que lo usara para orar todas las noches. Con esas palabras se alejó, desapareciendo entre las sombras de las lápidas. Yo me quedé ahí, junto a la tumba de mi madre, sintiendo un alivio amargo. Había venido a buscar consuelo en su descanso eterno, pero en cambio había descubierto un mundo oculto de sombras y secretos, un mundo donde los muertos no siempre descansan en paz. Hoy desempolvé un viejo álbum familiar de fotos y me encontré con algo que me heló la sangre. Entre las muchas fotos a blanco y negro, con personas completamente desconocidas para mí, me encontré con un rostro familiar. Era la mujer del panteón que aquel día me ayudó a darle descanso al alma de mi madre. Incluso tenía las mismas prendas y colgado de su cuello, el rosario de plata que ahora yo tocaba con incredulidad para comprobar que era real. Al reverso de la foto encontré la fecha y descubrí que esa mujer era mi bisabuela.
El funeral de mi abuelo. El día en que enterramos a mi abuelo, el cielo estaba cubierto de nubes plomizas, presagiando la tormenta que se avecinaba. La humedad en el aire era palpable y cada respiración se sentía pesada y fría. A mi alrededor, los rostros de mi familia estaban marcados por el dolor y la pena, pero lo que vi al borde de la tumba de mi abuelo me hizo cuestionar mi cordura. Allí, de pie, observando la ceremonia, había una mujer mayor que no reconocí. Vestía ropas anticuadas y su mirada estaba fija en el ataúd, con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un reconocimiento silencioso. Después del funeral, cuando todos empezaron a dispersarse, la mujer se acercó a mí. Busqué con la mirada a algún familiar que pudiera acercarse a mí para no tener que estar a solas con ella, pero todos estaban viviendo su propio duelo. Cuando la mujer estuvo a mi lado, me preguntó en un susurro lejano que si podía verla. Confundida y aterrada, clavé mi mirada en la suya. ¿Qué quería decir con eso? Las piernas al fin me respondieron y salí a toda prisa del lugar, olvidándome por un segundo del dolor que dejaba en mí la ausencia de mi abuelo. Pensé que ahí terminaría mi encuentro con lo paranormal, como una anécdota extraña más ocurrida en un panteón, pero en los días siguientes comencé a ver sombras con el rabo del ojo, sombras en todas partes, en el supermercado, en la calle, incluso en mi sala de estar. Ya no estaba sola. Estaba siempre acompañada por figuras que nadie más podía notar, personas que poco a poco dejaron ver sus perturbados semblantes, llevando la marca de la muerte en sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. Comencé a dudar de mi cordura. Mis noches se llenaron de pesadillas, y el día se convirtió en un torbellino de susurros y sombras. El mundo que conocía se había transformado en un lugar oscuro y desconocido, donde los muertos caminaban entre nosotros. Finalmente, decidí volver al cementerio, buscando respuestas. La atmósfera ahí era pesada, el aire cargado con el olor a tierra mojada y flores marchitas. Caminé entre las tumbas hasta llegar a la de mi abuelo. La mujer estaba allí, de cuclillas contemplando la lápida en la tumba de al lado. Me acerqué temblando, en parte de miedo y en parte de rabia. Quería que esta pesadilla se acabara. Le pregunté por qué podía haber gente muerta. Permaneció en silencio sin despegar la mirada de la lápida, pero al final respondió: porque eres como nosotros. Al principio no entendí, pero entonces leí las palabras sobre la lápida que no había parado de mirar esa mujer, esa junto a la tumba de mi abuelo. Con horror leí mi propio nombre grabado en la piedra. Las fechas me indicaron que había muerto el mismo día que mi abuelo. La revelación me golpeó como un rayo. No tenía el don para ver a los muertos. Los veía porque yo también había muerto. En un instante todos los recuerdos regresaron. El accidente camino al hospital el día del fallecimiento de mi abuelo. La confusión, la luz deslumbrante y luego nada. Había estado caminando entre los vivos sin darme cuenta de que yo ya no pertenecía a su mundo. La mujer me miraba con una tristeza profunda en sus ojos y entonces dijo suavemente: a veces nos aferramos tanto a la vida que no nos damos cuenta de que hemos pasado al otro lado. En ese momento entendí. Mi abuelo y yo unidos, incluso en la muerte. Las figuras que me habían perseguido no eran más que almas perdidas, como yo, incapaces de aceptar su partida. El aire del cementerio se llenó de una calma sobrenatural. Las figuras a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, como si una brisa invisible las llevara lejos. Miré hacia la tumba de mi abuelo y luego la mía, aceptando finalmente mi destino. En la última mirada hacia el mundo que dejé atrás, vi a mi familia, aún de luto, inconscientes de mi presencia. Con una última lágrima fantasmal, me despedí de ellos, sabiendo que ahora debía seguir mi camino hacia lo desconocido.
hacia un lugar donde los vivos no me pueden seguir. Venganza en el panteón. El polvoriento camino que lleva a San Jacinto se retorcía como una serpiente bajo el implacable sol de mediodía. Cada bache me recordaba por qué había evitado este lugar durante un cuarto de siglo. Pero hoy venía con un propósito claro: escupir en la tumba de mi padre. El viejo había muerto. Al menos eso decía la carta que había llegado a mis manos de manera inesperada. Un hombre que solo había conocido por sus puños y su furia. Mi madre murió dándome la vida y él nunca me perdonó por eso. Así que en cuanto tuve edad suficiente, me alejé con la esperanza de jamás volver. Con el sol ya ocultándose tras los cerros, San Jacinto emergió en el horizonte, un pueblo olvidado por el tiempo y, al parecer, por sus habitantes. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de calles desiertas, con ventanas que ocultaban más secretos que recuerdos. Sentí miradas siguiéndome, pero cada vez que miraba, solo veía oscuridad tras los cristales y las cortinas polvorientas. Detuve el carro frente al deteriorado jacal que me vio crecer. El aire estaba impregnado de un olor viejo y rancio. Bajé del auto y caminé escuchando mis pasos resonando en las secas y tristes calles. Cada eco, un recordatorio de mi soledad en ese lugar. El pueblo parecía desierto. Desde que llegué, no había visto una sola persona en la calle, pero sí vi varias siluetas asomadas con disimulo desde las casas. Al acercarme a una de ellas, me percaté de algo espeluznante. Lo que creía que eran personas mirando desde las ventanas no eran más que muñecos de paja, vestidos con ropas desgastadas, sus ojos vacíos, hechos de botones y vidrios rotos. Me observaban sin vida. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Continué mi camino hacia el cementerio, el viento soplando entre los árboles como si llevara secretos, o tal vez advertencias. Las lápidas se alzaban como dientes rotos bajo un cielo plomizo. Finalmente, encontré la tumba de mi padre, o al menos eso creí. Sobre la lápida estaba grabado su apellido. Con desprecio en mi corazón, me preparé para escupir sobre ella, pero fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, el crujido de hojas secas bajo un paso pesado. Me giré lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ahí estaba él, mi padre, vivo y con una sonrisa retorcida en su rostro arrugado. Con una voz que parecía arrastrarse desde las profundidades de una tumba, me dijo: «Somos los últimos, hijo. Bienvenido a casa». Mis ojos se abrieron con horror al darme cuenta de la verdad. Todo había sido una trampa. Había vuelto al lugar al que juré nunca regresar, y ahora él, el monstruo de mis pesadillas, estaba aquí para acabar lo que empezó hace 25 años. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Su risa llenaba el aire, un sonido que resonaba con ecos de dolor y locura, y en ese momento supe que no había escapatoria. San Jacinto sería mi tumba, igual que había sido la de mi madre. La última visión que tuve antes de que la oscuridad me envolviera fue la de su rostro retorcido en una mueca de triunfo y locura. Soy Christopher Dorde. Buenas noches.